Muchas gracias. Debo agradecer al comité organizador y en particular al comité de educación de la asociación, quien ha tenido la gentileza de invitarme y de llevar este tipo de eventos como fue el evento que tuvimos en Pereira de retos en gastroenterología. Después de tan esquemáticas conferencias anteriores, me toca tocar un tema que es un poquito árido, que es un tema que le cambié el nombre: diarrea, antibióticos y probióticos. Las razones las van a ver más adelante. Realmente los efectos nocivos de los antibióticos tienen tres mecanismos fundamentalmente. En primer lugar, la toxicidad directa, y el ejemplo típico es la nefrotoxicidad por aminoglicósidos. En segundo lugar, las interacciones medicamentosas. Recordemos el efecto sobre el citocromo P450 que ejercen los macrólidos. En tercer lugar, los mecanismos inmunológicos. El ejemplo típico es la atopia o la alergia a la penicilina. Pero quizá los síntomas digestivos son los más frecuentes. Tienen un espectro variable que va desde la diarrea simple hasta megacolon tóxico con muerte. Y lo que antes pensábamos que era exclusivo de los pacientes hospitalarios, hoy día la prevalencia es más alta y se considera un factor de riesgo el uso de antibióticos de tipo ambulatorio. ¿Por qué le cambié el nombre? Por las razones que vamos a ver enseguida. Existen tres mecanismos por los cuales un antibiótico puede producir diarrea. En primer lugar, la diarrea osmótica. Diarrea osmótica, hay algunos antibióticos como las aminopenicilinas, las cefalosporinas y la clindamicina que tienen el efecto de disminuir algunos anaerobios, en particular de la flora sacarolítica. Si disminuyen estos que están en el colon derecho, llegan con más facilidad carbohidratos al colon izquierdo, generando diarrea de tipo osmótico. Recordemos también que al disminuir la concentración de anaerobios vamos a producir menos cantidad de ácidos grasos de cadena corta que son importantes en el trofismo del enterocito y en la absorción de sodio y agua. El segundo mecanismo, que es el de la colitis pseudomembranosa, es el sobrecrecimiento de bacterias patógenas. Ya el doctor Alvarado nos hablaba del imbalance en la microbiota intestinal que puede generar cambios, en particular el Clostridium difficile, que va desde un espectro, como vamos a ver enseguida, de colitis simple hasta la muerte. La Klebsiella pseudomonas, que tiene la capacidad de producir un tipo de colitis que se ha descrito como la colitis hemorrágica, y la Candida albicans, que es la diarrea acompañada de presencia de micelas a nivel del coproscópico. Y el tercer mecanismo es la diarrea por exceso de movimiento. Los macrólidos tienen una estructura molecular muy parecida a la motilina, y por ende pueden acelerar el tránsito intestinal, y no olvidemos que el clavulamato per se puede generar diarrea de tipo motilidad por aumento del tránsito. Tener en cuenta que los antibióticos orales que se absorben bien en el intestino delgado teóricamente tendrán menos probabilidad de alcanzar el colon y generar cambios en la microbiota, que cuando se utilizan altas dosis tienen una mayor posibilidad de concentración a este nivel, y que no solo los medicamentos utilizados vía oral, sino los de administración parenteral, porque muchos de ellos se eliminan a través de la saliva o por la misma secreción mucosa o por la circulación enterohepática al metabolizarse en hígado y eliminarse a través de la bilis y generar cambios en la microbiota. Existen ciertos factores de riesgo en los cuales es importante para que tengamos en cuenta en la utilización de medicamentos como los probióticos, como vamos a ver enseguida. La presencia de la diarrea va desde días del momento del inicio del antibiótico hasta 8 semanas después de terminar el mismo. Simple y llanamente, casos como la utilización de cefalosporinas como profilácticos de cirugía pueden generar diarrea hasta 8 semanas después. La frecuencia: en adultos se estima que el 26 al 60% de los pacientes van a presentar diarrea después de la utilización de antibióticos, y en los tratamientos hospitalarios la cifra del 13 al 29%. Pero en esto, como les decía, tener en cuenta factores de riesgo, que hay no solo factores de riesgo dependiendo del antibiótico, sino también del huésped. Dentro de los relacionados con el antibiótico, los medicamentos de amplio espectro, como la amoxicilina, como las quinolonas, que desplazaron a medicamentos como la clindamicina en el factor causal de diarrea, tienen un riesgo relativo de 3.9, las cefalosporinas de 3.8 y la clindamicina de 1.6 comparados con la población general. Los tratamientos largos y repetitivos e incluso la utilización de múltiples antibióticos es otro factor de riesgo. Y ya los factores de riesgo relacionados con el huésped, en primer lugar las edades extremas, menores de 6 años o mayores de 65 años, los antecedentes personales, en particular de enfermedades sistémicas, de inmunodepresión. Recordemos que la colitis pseudomembranosa no es exclusivamente
causada por el uso de antibióticos, sino la inmunodepresión puede generar cambios en la microbiota que finalmente llevan al desarrollo de la colitis. Y un punto fundamental y de discusión es el uso de los inhibidores de secreción ácida. Se estima que el riesgo relativo, por una publicación que se hizo el mes pasado en American Journal de Gastroenterología, la utilización de inhibidores de bomba de protones genera un riesgo relativo de 1.65, un poco mayor que la clindamicina. En los estudios de casos controles de este metaanálisis revela un riesgo relativo de 1.48, en los estudios de cohorte o de seguimiento de 2.31. Esto fue un estudio, un metaanálisis de casi 300.000 pacientes. Tener en cuenta entonces que esto puede tener implicaciones clínicas que hasta el momento no han sido estudiadas, pero puede ser un problema de salud pública, incluso para que observemos. Los factores relacionados con el huésped, hospitalizaciones largas, intervenciones a nivel del tracto gastrointestinal, desde cirugías hasta la utilización de sondas para alimentación enteral. Y hay unos nuevos que es la utilización de los antibióticos de manera ambulatoria y que esta diarrea se adquiriera en la comunidad, el embarazo y la enfermedad inflamatoria intestinal, puesto que la colitis ulcerativa tiene un riesgo relativo de 3 y enfermedad de Crohn un riesgo relativo de 2 cuando compromete el colon para el desarrollo de este tipo de afecciones. El cuadro clínico va desde una diarrea simple, no inflamatoria, autolimitada, suele tener 66%, es decir, 2/3 partes de los pacientes se autolimita y tiene una duración de un día, y habitualmente el estudio endoscópico es completamente normal o los cambios son inespecíficos. Ya la segunda entidad es lo que antes llamábamos la diarrea asociada a Clostridium difficile, que hoy día se ha renominado como la infección por Clostridium difficile. Esta es producida básicamente por la presencia de 2 toxinas. La menos importante es la toxina A, que es una enterotoxina que puede generar secreción de agua hacia la luz intestinal y proceso inflamatorio, pero la más importante es la toxina B, que es 10 veces más potente, e incluso hay algunas cepas que no producen toxina A y producen toxina B, generando mayores problemas. Es quizá la infección de tracto gastrointestinal nosocomial más común en todo el mundo. El 3% de los adultos sanos tenemos esporas del Clostridium difficile. Ese Clostridium difficile, estando presente las esporas en el tracto gastrointestinal, por factores inmunodepresión o antibióticos, se altera la microbiota y al alterarse la microbiota se convierte en su forma vegetativa, generando procesos inflamatorios. Desde el año 2000 hasta el año 2007, en el año 2007 hubo una epidemia que inició en Quebec y luego resultaron publicaciones en el resto de Estados Unidos, en el resto de Canadá y en Europa, con un ribotipo que era el ribotipo 027, que tenía más producción de toxinas, que era más resistente a la utilización de antibióticos, que generaba mayor complejidad en la intensidad de los síntomas y una más alta mortalidad. El caso típico de la colitis pseudomembranosa es una diarrea líquida, abundante, grumosa, sin sangre. Solamente 3/4 partes de los pacientes tienen fiebre. Generalmente hay una deshidratación. El diagnóstico debe ser básicamente sospechado por la clínica. Los estudios de ELISA en materia fecal para la detección de toxina A tienen una baja sensibilidad y el estudio de rectosigmoidoscopia que nos muestra estas membranas típicas, pseudomembranas, que son placas blanquecinas adherentes de 2 a 4 milímetros, en una 1/3 parte de los pacientes no se encuentra en la rectosigmoidoscopia. Entonces hay que mirar la posibilidad de colonoscopia teniendo el cuidado de la insuflación y hecho por una persona que tenga experiencia en hacer colonoscopia. El tratamiento de la diarrea asociada al antibiótico, cuestionarse, cambio o suspendo el antibiótico. La tendencia es que preferimos suspender el antibiótico hasta donde no sea posible para evitar, porque no sabemos qué paciente van a llegar a colitis pseudomembranosa. No olvidar la hidratación, evitar la loperamida y el difenoxilato, que enlentecen el tránsito, permiten una mayor replicación del Clostridium difficile y una mayor producción de toxinas localmente y lo que hemos llegado hoy día a la utilización de los probióticos. Pero quería hablarles unas palabras del tratamiento de la infección por Clostridium difficile. Lo primero que debemos es clasificarlo. Recordar un punto importante que es la frase que dice al final, que si usted ve al paciente críticamente enfermo, inicie terapia empírica, porque nosotros realmente no disponemos del ELISA para la toxina A. Si tenemos el paciente con las características clínicas y creemos que el paciente lo tiene y hay al menos un estudio endoscópico que así lo sugiera, no lo dudemos. Estos son los antibióticos más utilizados: el metronidazol oral, la vancomicina oral, la fidaxomicina. Recordemos que la vancomicina sistémica no alcanza niveles suficientes para llegar
al colon para ser liberada localmente. Entonces se utiliza vía oral o por enemas, como veremos enseguida. En la leve a moderada, comenzar con metronidazol. ¿Por qué no comenzar con vancomicina de entrada? Para evitar las esporas resistentes a la vancomicina. Generalmente la dosis que se utiliza es muy baja, 125 miligramos 4 veces al día. Pero si el paciente no tiene respuesta, al cabo de 48 o 72 horas, aumentarla a 2 gramos día. O cambiarlo o agregarlo incluso el metronidazol. No olvidemos que si el paciente tiene resistencia al tratamiento, de entrada buscar una enfermedad asociada, enfermedad inflamatoria, o el paciente está haciendo complicaciones. En infección complicada, lo que les decía anteriormente, vancomicina oral, vancomicina en enemas o metronidazol. El gran problema con la infección por Clostridium difficile es la infección recidivante. Es quizá la principal complicación, pero no la más temida, pero sí la principal, porque la más temida es el megacolon tóxico. Recordar que se puede presentar la infección recidivante después de terminado el tratamiento, que normalmente con los antibióticos debe ser de no menos 14 días, a los 3 días o a las 3 semanas posteriores a suspensión del tratamiento. La presencia de esporas de causa exógena, es decir, reinfectarse, o de causa endógena que no se hayan podido erradicar, es la principal causa. Estos son los principales factores de riesgo, las enfermedades debilitantes, los pacientes ancianos, y mirar cómo en la estadística mundial la infección recurrente en algunos centros era antes del 15% en la década de los 90, y la cifra entre el 2003 y el 2004 pudo alcanzar en algunos sitios hasta el 47%. Tratamiento: los antibióticos por varias semanas o a dosis altas, las resinas inactivadoras de toxina, el constipol o la colestiramina, la rifaximina, que los resultados han sido, ya nos decía el doctor Alvarado, en infección crónica recurrente, después de dar 2 semanas iniciales de vancomicina a dosis altas, luego dar 2 semanas con rifaximina, en 6 de 7 pacientes se mostraron resultados, vacunas y probióticos. ¿Qué son los probióticos para la parte final? Realmente la microbiota intestinal tiene estas 7 funciones básicas. Una, la inmunomodulación, etcétera, pero las 3 más importantes son la inmunomodulación, la eliminación de toxinas y patógenos y la estimulación del adecuado crecimiento y diferenciación celular intestinal. Si nosotros mejoramos la microbiota con la utilización de probióticos o de prebióticos, el paciente va a fortalecer estos 3 aspectos. La FAO y la Organización Mundial de la Salud para el año 2001 determinó esta definición, que son microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas confieren un efecto benéfico a la salud del paciente. Esta definición, el término probiótico se viene utilizando desde los años 50 y venía del término griego en pro, en favor, y bios, vida, en contraposición del término antibiótico, que era en contra de la vida. Los probióticos, hoy día pues hemos asistido a la utilización de los prebióticos y finalmente a la utilización de los simbióticos integrales, en fin. ¿Cómo actúan los probióticos localmente para lo que nos interesa en este momento, que es en la diarrea asociada a antibióticos y en el Clostridium difficile? En primer lugar, producen sustancias que actúan como antimicrobianos, produce bacteriocinas, produce un aumento de la concentración de ácido láctico y de peróxido de hidrógeno que cambia localmente la zona o el medio para eliminar estas bacterias, incrementa la producción de moco, el MUC2 especialmente, compite con las bacterias por receptores y tienen más capacidad de unión a las mismas, y mejoran la función de barrera intestinal, mejorando las uniones estrechas intercelulares, evitando la translocación bacteriana. De otro lado, es importante tener en cuenta el incremento de la función inmune, especialmente la producción de inmunoglobulina A y de citoquinas antiinflamatorias como la 8 y la 10. Estas son las clases de probióticos, especialmente las bacterianas, porque también tenemos hongos y esto es importante que los tenemos en cuenta. La acción o la actividad básica de los probióticos no depende ni del género ni de la especie, depende de la cepa. Y en esto cada laboratorio productor del probiótico le ha puesto el nombre que quiere. Hoy día está la tendencia que utilicemos más bien la denominación alfanumérica para poder hablar de un determinado tipo. Esto para mostrarles algunas publicaciones que habían antes del 2005 y del 2005 en adelante se quintuplicaron las publicaciones, y tener en cuenta que los probióticos no sirven para todos los casos.
sirven fundamentalmente en la prevención primaria de la diarrea asociada a los antibióticos. Estos son los 3 tipos de probióticos: el Saccharomyces boulardii, el Streptococcus thermophilus y los lactobacilos de tipo GG, Casei y bulgaricus. El nivel de evidencia 1 y recomendación A fue dado en los primeros trabajos que se hicieron en reuniones de trabajo, en New Haven, en la Universidad de Yale, en el 2005, y el segundo reunión en el 2007 con esta indicación. El Saccharomyces boulardii tiene la capacidad de unirse a la enterotoxina e inactivarla en un 37%, reduce la secreción hidroelectrolítica y estimula la respuesta contra la antitoxina A, es decir, estimula la producción de anticuerpos de tipo inmunoglobulina A, inhibe la adhesión del Clostridium difficile a los enterocitos. Desafortunadamente esta imagen es un poquito apretada, pero quería mostrarles algunos trabajos. El de la doctora Zurawis, que nos acompañó en Pereira hace unos días, no nos habló muy bien del tratamiento del probióticos en Clostridium difficile. Hay una ganancia terapéutica que va entre 7 y 14%, pero algunos trabajos han mostrado que no ocurre esto. Estos son trabajos hechos tanto en niños como en adultos. Esto es la utilización del lactobacilo GG en la prevención de diarrea asociada a antibióticos, una ganancia importante, pero digamos en esta publicación de Citonen en el año 90 encontró que no disminuían el número de eventos, pero sí disminuía la intensidad de la diarrea. Esto en prevención de la diarrea asociada a antibióticos vemos los 4 más utilizados, pero quizá los 2 primeros, el Saccharomyces boulardii y el lactobacilo GG, son los que mejores resultados han mostrado con un nivel de evidencia 1 y una recomendación grado A. En adultos igual, Saccharomyces boulardii, pero ya el nivel de evidencia es 1 y la recomendación es B. ¿Por qué utilizar probióticos en infección por Clostridium difficile? Teóricamente, la hipótesis sería que combinar un antibiótico que tiene la capacidad de destruir la forma vegetativa y utilizar los probióticos para restablecer la microbiota evitaría que permitiría que se eliminaran las esporas residuales germinadas, y esto sería la indicación para utilizarlo en infección por Clostridium difficile recurrente, es decir, en prevención secundaria. En este caso, hay algunos trabajos mostrando eficacia hasta del 50% con Saccharomyces boulardii, con un RR 0,45, después de cuando se utiliza acompañado de vancomicina a dosis altas. No se ha encontrado que tenga buenos resultados acompañado de metronidazol o de vancomicina a dosis bajas. Con lactobacilo GG, 2 pequeños estudios no han podido mostrar que tenga una buena respuesta. Las dificultades que tenemos siempre en estos estudios son los grupos heterogéneos de corta duración y la utilización de dosis distintas. En infección por Clostridium difficile recurrente, el caso más dramático es llegar a la bacterioterapia fecal. Algunos estudios, pues ya esto es un tema difícil, ya nos mostraba la doctora Zurawis en Pereira lo difícil que sería pues someter al paciente, que ella se lo dejaba a sus fellows para que hicieran la bacterioterapia fecal, etc. Esto mostrarles los niveles de evidencia que se han encontrado con la utilización de los probióticos. Tener en cuenta la prevención de la diarrea asociada a antibióticos es la que más se ha mostrado. Quería mostrarles esta diapositiva porque así como hablamos de probióticos no podemos generalizar. Recordar que la efectividad está dependiendo de la cepa. Apenas estamos en pañales. Muy probablemente nos va a pasar lo que pasaba con los antibióticos. Ya cada antibiótico tiene una indicación para una determinada infección específica. Tenemos que aprender más de probióticos. Y en resumen, recordar que los 3 diagnósticos son imperfectos, que nada reemplazaría la intuición clínica en el diagnóstico de la infección por Clostridium difficile, en particular, que los probióticos pueden ser útiles en la prevención de la diarrea asociada a antibióticos y posiblemente en la prevención secundaria en la infección por Clostridium difficile recurrente, que los mejores resultados han sido con estas 2 cepas. Y aquí quería recomendarles unos sitios útiles en la web. Quizá es para que miren, yo le hablo que estos artículos son básicamente, los llamaría yo probióticos para dummies. Mil gracias por la atención.